Muy bien, mis hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. Quiero decirles que estamos llevando una serie de predicaciones hablando de la familia, porque deseamos que las familias sean transformadas para que podamos llegar a ser una iglesia poderosa. Y el domingo pasado estuvimos concluyendo sobre 2 puntos prácticamente. El primero, la música del creyente tiene que ver con la alabanza y la adoración a Dios. O sea, la música, la adoración es para Dios. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, lo que nos dice nuestro texto que estamos viendo, Efesios 5:19, es la música tiene una gran finalidad en cuanto a exhortarnos unos a otros. O sea, se canta para exhortarnos, animarnos, para afirmar nuestra fe, para afirmar el testimonio, nuestro testimonio, para ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en medio de esta situación, de esta pandemia que estamos viviendo. Incluso la música, dentro de sus bondades, podemos expresar actitudes, podemos expresar sentimientos y podemos de alguna manera mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, esas son los 2 énfasis que queremos hacer. Primero, es para Dios, la alabanza y una adoración a Dios. Ese es en primer lugar. Y en segundo, nuestro texto nos dice que la música tiene la idea o está para exhortarnos de una manera fraternal. Así que hemos llamado a este sermón música que procede de un corazón lleno de Dios. O sea, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de llenar nuestro corazón, y cuando llene el Espíritu Santo nuestro corazón, cuando seamos llenos de Él, entonces la música va a venir. ¿Cómo puede influir la música en una familia? Porque estamos viéndolo en un contexto de familia. La música en la infancia son más que recuerdos, son vivencias que dejan una huella significativa. O sea, la música desde la niñez, en casa, son, ¿cómo se le llama? ¿Cómo puedo decirlo? Dejan huella en nuestra vida. Son cosas que están ahí. Hay un autor de muchos himnos, a lo mejor tú lo conoces, se llamó Isaac Watts. Autor de muchos himnos que actualmente estamos cantando y cantamos en español, son traducidos al español. Él desde pequeño, siempre fue de estatura baja. Cuando llegó incluso adulto, seguía siendo bajito. Y en una época de su vida ya de adulto, él escribió a través de la música un pensamiento que en español se traduce: si yo fuera tan alto que con mi mano pudiera asirme del cielo mismo, esa no sería mi verdadera estatura. La estatura del hombre es el alma. Eso dice en unos de sus himnos. La estatura del hombre es el alma. Así que la altura, mi hermano, de una persona, mi hermana, de una persona, no se mide por la estatura, claro. Tampoco por la inteligencia sobresaliente, tampoco por las riquezas que pueda poseer la persona, sino se mide por las cualidades, por las características, por las virtudes que Dios pone en la vida del ser humano, y el ser humano puede vivirlas, puede abrazar esas virtudes y puede vivir para la gloria del Señor. Así que, mi hermano y mi hermana, la música bíblica, la música del Señor, hace crecer el alma del creyente. Y esto, mi hermano, debemos de saberlo. Esto se debe dar en casa. ¿Cómo pudiera ayudarnos la música, o cómo pudiera perjudicarnos en sentido negativo la música dentro de una casa, dentro de una familia? La música nos puede ayudar para que nuestra alma pueda escuchar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios pide, y la música nos ayudaría a que nuestra alma creciera. Así que vamos a nuestro texto que vamos a estar viendo. El domingo pasado vimos este mismo versículo. Hoy lo vamos a terminar.
Es Efesios 5:19 y del versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu, porque esa es la fuente, es la causa que da efectos. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que el primer punto es el siguiente. ¿Qué hemos de cantar y alabar? ¿Qué es lo que vamos a cantar? ¿Qué es lo que vamos a alabar? Es muy curioso que el texto nos diga hablando, fíjate bien, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, hablando, cantando. El término hablando, que nos está hablando aquí prácticamente, nosotros normalmente lo utilizamos en contraste con cantar, o sea, o cantas o hablas, pero aquí indica que nuestra música cristiana, nuestra música bíblica, nuestra música espiritual debe de tener una comunicación. En otras palabras, mi hermana y mi hermano, nuestras canciones cristianas deben de tener un buen contenido, deben de tener un buen discurso. Estas frases se usan en música, un buen discurso. La música debe de haber un buen discurso. No sé si recuerdas el himno aquel que dice bellas palabras, se llama Bellas Palabras, que dice, oh, cantádmelas otra vez. Y la idea es eso, vamos a cantar esas palabras, esas bellas palabras, porque este himno tiene un contenido, tiene un buen discurso, dice, y esto prácticamente es hablando entre vosotros. No se trata o no es cuestión en nuestros servicios y en casa, porque estamos hablando de familias, y sobre todo ahorita en este semáforo rojo que estamos en casa, que no estamos teniendo servicios, se habla de en casa poder hablar cosas para edificarnos, para exhortarnos y también cantarle al Señor, a alabar a Él. Pero no es cuestión la música de sonidos bonitos. No es cuestión, en primer lugar, de melodías pegajosas, ni tampoco se trata de que tenga un ritmo muy padre, acorde a los latidos de nuestro corazón. No se trata de que sea reggaetón. Lo que se trata o la cuestión es que debe de comunicar algo, debe de comunicarnos algo la música cristiana. Nuestros hermanos, como hermanos dentro de la iglesia y dentro de una familia, debemos exhortarnos unos a otros. Y la música nos ayuda a esto. La música nos ayuda a exhortarnos con un mensaje concreto, que esté dirigiendo bien las palabras de Dios a nuestro corazón a través de lo que dice la Escritura, pero también de nosotros a Dios alabándole, pero alabándole con un contenido concreto. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, que nuestra música debe de tener significado, contenido, debe de tener una idea bien clara para saber lo que estamos cantando. También, aclaro, no se trata de una mera recitación de lo que uno haya aprendido de memoria. Hay una anécdota por ahí. Hace mucho tiempo dicen que una jovencita estaba cantando con una orquesta en una iglesia. Cantaba precioso la muchachita. Pero el director de la orquesta le dijo, a ver, vamos, espérate tantito, vamos a detenernos. Dice, hija, ¿tú sabes lo que estás cantando? Y dice ella, sí. ¿Sabes que tu Redentor vive? Ella dijo, sí, sé que mi Redentor vive. Pues entonces cántalo otra vez, pero esta vez siente lo que estás cantando, transmite lo que estás cantando, vive lo que estás cantando. Eso fue en el ensayo. Cuando ella pudo cantarlo en la iglesia, hubo lágrimas, hubo gozo, hubo una acción de gracias de todos los que estaban escuchando, porque ella no solamente recitó lo que decía el canto de Mi Redentor vive, sino que lo transmitió porque comunicó una idea bien clara. La música, mi hermano y mi hermana, la música en casa debe de ser el medio, o debe ser un medio
para que la familia pueda ministrarse unos a otros. Cantos que nos ayuden a exhortarnos en casa. Con el canto también podemos alabar al Señor. Cantos en nuestra casa que alaben al Señor y cantos que nos exhorten, que nos comuniquen una idea bíblica, que nos comuniquen actitudes que debemos de tener hacia el Señor y hacia nuestro prójimo, que puedan producir emociones dentro de nosotros para la gloria del Señor con principios bíblicos. Así que mi hermano y mi hermana, debemos de cantar así, es lo que debemos de cantar. Para esto Pablo nos indica varios estilos de música, varios tipos de música que debemos de cantar. Y esto nos ayuda mucho porque nos ayuda a lidiar con las diferentes preferencias que tenemos en musicales, que tenemos de estilos musicales, ¿no? La música ha sido siempre un problema en muchas iglesias. La música ha dividido iglesias, te digo. Y hay una variedad que nos muestra aquí Pablo, una variedad de categorías musicales que está Pablo mencionando como música para adorar al Señor. Y quiero decirte que la música se trata de una actitud del corazón, no del oído. No se trata de es que me gusta, no me gusta. Es una actitud de corazón. No debemos de poner a la música en un lugar que no le corresponde. Creo que tú y amigo, mi amiga, tú que a lo mejor asistes a otra iglesia, seguramente te has de dar cuenta que hay personas que van a tu iglesia por la música que se toca. Y a veces hay personas que no van a la iglesia por la música que se toca, porque se le ha puesto en un lugar que no le corresponde. No debemos atrevernos a perturbar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, debido a las preferencias musicales personales que cada uno tiene. La adoración, mi hermano y mi hermana, es un asunto del corazón, no es un asunto de ritmos o de melodías o de estilos. Pablo nos dice estos estilos y estas variedades musicales. Vamos a verlas para poder entenderlas un poquito mejor. Nos habla en primer lugar de salmos. Los salmos son canciones cantadas con salterio, con arpa, y aclaro, es con salterio, no con salterío. Hay personas que andan salte y salte y salte, es que dice ahí que es con salterío, no. Es con salterio, es un instrumento, es un tipo arpa. En el tiempo de Pablo, mi hermano y mi hermana, era una referencia, cuando hablaba de salmos, era una referencia al Antiguo Testamento. Son canciones largas, muy largas, hay salmos muy largos. Imagínate el Salmo 119 cantado. ¡Wow! Hoy en día a muchos les aburriría eso. Cantar todo el Salmo 119, yo creo que muchos se irían de la iglesia, ni terminarían el Salmo porque sería muy aburrido. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento era cantado con mucho fervor por los hebreos porque su forma era larga. También el Salmo puede ser de una forma corta también, su forma puede variar. Pero eso es del Salmo, cuando habla Pablo con salmos. Pero también nos dice otro estilo, otra variedad de música, es los himnos. Y los himnos son cánticos normalmente dirigidos especialmente al Señor. Son alabanzas a Dios. De una forma un poquito más regular, y esto nos ayuda porque es más congregacional. Los himnos normalmente son congregacionales, todos lo pueden cantar, son para una congregación, más que para un solo, es para una congregación. Los himnos eran composiciones dedicadas a la alabanza del Señor, a gratitud. Al principio leímos un salmo. Y David estaba dando gracias a Dios y alababa al Señor, pero también animaba a que los demás alabaran al Señor.
Así que en el Nuevo Testamento, mis hermanos, hay himnos también, himnos preciosos, cortos, son frases muy bonitas que sería muy bueno, excelente sería que las iglesias cantaran, le pusieran música a estos himnos del Nuevo Testamento. Uno de ellos está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, desde el 11 en adelante hasta el 13. Fíjate lo que dice, y solamente voy a leer donde está lo del himno. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este es un himno del Nuevo Testamento. Es un himno que son palabras de exhortación fraternal a la fidelidad de Dios. Y este himno, mi hermano, fue compuesto en medio de una persecución bajo la mano de Nerón. Fíjate, bajo la mano de Nerón, si somos muertos con él, dice, también viviremos con él. Seguramente este himno lo cantaba un creyente en la arena cuando moría por Cristo. No sé si tú has escuchado algún canto que se relacione con esta frase. Yo he estado pensando y no recuerdo ninguno. Ninguna música contemporánea cristiana que hable de esto. Algunas frases ahí de algunos, pero no todo este contenido, toda esta comunicación, todo este mensaje. Porque la idea es cantar, alabar al Señor, exhortarnos unos a otros con ideas, con pensamientos bien definidos, con un contenido, con un buen discurso. También hay otro tipo de himno, es casi un credo, mi hermano, es una afirmación de nuestras doctrinas, es una afirmación de nuestra fe, y esto se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y voy a también a leer solamente donde está la música, la poesía, este himno. Dice así, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una afirmación de nuestras doctrinas. Esto cantado, imagínate en una congregación, un himno donde toda la congregación cante esto. Esto es precioso. Esto me lleva recuerdo aquel pasaje, no lo tengo, no lo pusimos ahí, pero ¿recuerdas aquel pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, si no me equivoco, donde habla que Dios se despojó y se hizo hombre? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y recuerdo que ese pasaje que habla de cómo el Señor se humilló, donde toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Hay un canto que se llama Tu nombre levantaré. Y más o menos dice la idea de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice, tú dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono en la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono. Es un canto que cantamos, tu nombre levantaré. Los que saben cantar recuerdan ese canto seguramente. Pero vamos a seguir adelante. La música, mi hermano y mi hermana, tiene mucha función dentro del ámbito de la iglesia y dentro del ámbito de la familia. Si pusiéramos cantos, alabanzas, himnos en nuestra casa y nuestra casa estuviera con música, aprenderíamos mucho de lo que dice la Biblia. Desgraciadamente la música que ponemos a veces no es ni cristiana, y cuando es cristiana es una música muy popular que no tiene ni contenido, no tiene esencia, no hay un discurso bien definido. Hay ideas, pincelazos ahí de muchas cosas, pero no hay una idea. Pocos hacen música que realmente sea significativa, que sea bíblica.
Pero en la casa, mis hermanos, primordialmente en la música que debiera haber en nuestra casa es cantarla unos a otros para poder exhortarnos unos a otros, para poder edificarnos, animarnos en la fe. Si pusiéramos ese canto, Tu nombre levantaré, seguramente nos edificaría mucho. Ese canto nos exhortaría, nos animaría a seguir creyendo en el Señor. Pero también le cantaríamos al Señor para que Él sea glorificado y rendirle culto a Él. Es muy importante, mi hermana y mi hermano, el rol que tiene la canción, el canto cristiano en el templo, en una congregación, pero también en la familia. El canto quita toda aspereza y da gozo al alma. Algo que posiblemente tienes que experimentar es cuando hay problemas en tu casa, canta alabanzas, canta al Señor, pon música y seguramente en casa todas aquellas cosas que están asperezas van a irse bajando y al final podemos terminar cada uno adorando al Señor desde nuestro corazón, adorando al Señor. Cantemos música que proceda de un corazón lleno de Dios en nuestro hogar. Ese es el título del sermón. Esta música que proceda del corazón, que esté lleno del Señor y que podamos cantarlo en casa, con nuestra familia, ponerlo ahí mientras haces tus quehaceres, mientras tus hijos. Hay algo que yo observo, es que los jóvenes invierten mucho en música. Yo soy profesor de música, así que una de mis tesis es trabajar es mejor con música que sin música. Si te ponen a lavar los trastes o a trapear o a arreglar la casa, se hace más fácil con música que sin música. Así que yo a mis jóvenes alumnos les digo, pueden hacer los trabajos escuchando música. Pero hay que checar en nuestra casa qué música escuchan nuestros hijos, porque todos tienen audífonos. Pero si escuchan buena música, si escuchan música cristiana, si escuchan una música que lleve contenido, que lleve principios bíblicos, tu familia va a ser edificada y de esa manera vamos a cantarle al Señor. Otro himno que está en Efesios capítulo 4, versículo 4, también es un himno que está ahí. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este es un himno del Nuevo Testamento. Pablo está hablando de salmos, está hablando de himnos, refiriéndose al Antiguo Testamento, pero también en la nueva iglesia naciente del primer siglo están cantando himnos, están cantando frases que tengan contenido, que tengan un mensaje, que sea para edificarnos. Somos un cuerpo, tenemos un espíritu, fuimos sellados, tenemos una fe, tenemos un bautismo. Estas son cosas que edifica a la iglesia, que edifica al creyente y que si eso aterriza en tu casa y en mi casa, va a transformar a nuestras familias. Seguramente estos fragmentos, estos que te estoy leyendo de estos pasajes, formaban parte de la alabanza que había en la iglesia del primer siglo. El último, hay muchos himnos dentro del Nuevo Testamento que los estudiosos le llaman himnos por su estructura gramatical. En algunas Biblias inclusive viene de manera de verso, no de prosa. Efesios 5:14 es el que sigue. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Palabras poquitas, un significado, un mensaje, un contenido, que eso edifica a una persona. Y es algo muy pequeño, un himno congregacional.
Qué padre sería que los jóvenes de hoy o aquellos que tienen habilidad para hacer música crearan, le pusieran música a esto que ya está escrito y que esto se cantara en la congregación, que esto se cantara en la iglesia, que esto se cantara en casas. Dios nos ayude para poder que ponga a alguien que le ponga música a esta letra y que sea de edificación para el pueblo de Dios, para los hijos del Señor, y que esto pueda producir una familia transformada. Pero vamos al otro estilo musical que nos menciona Pablo en el verso que estamos viendo. El siguiente es cánticos espirituales. Eso es un poquito más abierto. Es una palabra general, genérica, que incluye todo lo demás, todo. Canciones de exhortación, incluye canciones de testimonio, canciones de un credo, odas espirituales, una variedad de expresiones de alabanza, algunas de las cuales puede surgir espontáneamente. Hace muchos años se hablaba de un cántico nuevo, donde ponían una armonía, normalmente era primer grado, cuarto grado. Los que saben de música entienden esto, y ahí se ponían mayor, 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 y ahí empezaba a cantar la persona y era un cántico nuevo. Puede ser eso, pero resumiendo todo lo que he dicho, mi hermano y mi hermana, lo que nos quiere decir Pablo, lo que nos quiere decir la Escritura y el Espíritu Santo, es que toda forma musical es buena, toda forma musical. Hay una diversidad de formas de música, de estilos musicales, porque hay una diversidad de personas. Si te vas al norte, a Monterrey, y estás en una comunidad allá, tú vas a escuchar a gente, a personas que le gusta la música norteña. Son de allá y van a usar acordeón. Y si tú vives, vamos a decir, en Veracruz, vas a decir, pues allá se usa la marimba y a lo mejor a ti no te gusta, pero como hay diversidad de personas, es la diversidad de música. Es más, diferentes naciones. Si te fueras, no sé, a África, vas a escuchar unos estilos de música donde te vas a sorprender. Es más, si te fueras a la India, escucharías otros colores musicales, otros estilos, otras formas que a lo mejor no entenderías. No entenderíamos esto. Hay muchos grupos étnicos. Así que, mi hermano, la forma musical, cualquier forma musical es buena. Solo que tenga mensaje, que tenga contenido, que tenga un discurso bíblico, que sea en dos formas. Uno, para edificar a los creyentes, para exhortar a la congregación o para glorificar a Dios. Teniendo eso, cualquier música, cualquier estilo es válido. La exhortación fraternal que tenga la afirmación de nuestra fe, que tenga el testimonio de alguien, que pueda expresar eso para testimonio, que pueda expresar esta música la fidelidad de Dios en nuestras vidas y que pueda expresar actitudes correctas, sentimientos correctos en diversas circunstancias y que tenga la alabanza a Dios. Cualquier música. Así que no nos vamos a pelear por música. La música es un regalo que Dios nos ha dado precioso, que no debe ser motivo de pleito, motivo de división. Pero no olvidemos algo muy importante. El poder cantar, que fluyan estas alabanzas a Dios, vienen como resultado de una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de llenar en primer lugar nuestra vida. Nosotros debemos de desear que el Espíritu Santo nos llene y la música va a fluir, va a brotar como ríos de agua viva, porque la música va a hacer eso. Pero nuestra alabanza no debe de encerrarse solamente en las reuniones
de las iglesias cuando nos congregamos, sino que la alabanza, la adoración, la música que procede de un corazón lleno de Dios debe descenderse en todas las horas del día, en todos los días de la semana y en medio de esta pandemia que estamos ahí encerrados en nuestra casa. En nuestra casa debe de ser un lugar de adoración al Señor y un lugar de edificación para el pueblo del Señor. Vamos a la siguiente pregunta, la segunda pregunta. ¿Sí? La primera pregunta fue ¿qué es lo que hemos de cantar y alabar? Y la siguiente pregunta es ¿cómo hemos de cantar y alabar? Y dice ahí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que es claro, Pablo, el Espíritu Santo, es en vuestros corazones. La palabra alabando literalmente es salmodiando. Salmodiando. Proviene de la palabra salmo. Y la idea es esto, algunos estudiosos, es hacer una melodía con un instrumento. Para los que son músicos es tocar un solo. Si tocas guitarra, tocar un solo con una melodía y estar tocando y creando para el Señor. Si tocas piano, igual, un solo de piano. En una parte, en una porción de lo que se canta, viene el solo de piano y ahí es donde la persona ejecuta el piano. O trompeta, o saxofón, o el instrumento que sea, porque literalmente esa palabra alabando es salmodiando, ¿no? Es más, si fuera más técnico todavía, y como soy músico y a mí me gustaría eso, es cantar al mismo tiempo y tocar el instrumento al mismo tiempo. Y eso solamente los expertos lo hacen, tocar. Si tocaras una guitarra, entonces tocar la melodía y con la guitarra estar tocando la misma melodía con la voz, wow, sería muy, muy padre, ¿no? Pero hemos de cantar en vuestros corazones, hemos de alabar en vuestros corazones. Es lo que añade Pablo. Nos está diciendo que debe de haber una correspondencia entre el contenido, entre el discurso, entre la letra del canto y lo que hay en el corazón. Es entre lo que los labios pronuncian y lo que hay en el corazón. Jesús dijo, este pueblo de labios dice cosas bonitas de mí, pero su corazón está lejos de mí. Que no nos pase eso, que no nos pase, porque cuando venimos al lugar donde nos congregamos, venimos a alabar, venimos alabando ya. Una digresión pequeña. A veces pensamos, y muchas veces nosotros los evangélicos hemos tenido este error, pensamos que el tiempo de alabanza es donde hay música. Porque a veces hasta decimos, ahora vamos a pasar al tiempo de adoración y alabanza. Y no es así, bíblicamente no es así. El tiempo de adoración y la alabanza es en todo lo que hacemos cuando nos reunimos. Y después que salimos también seguimos alabando y adorando al Señor. Así que bueno, termino esa nota de pie. Lo que quiere decir Pablo y el Espíritu Santo, y lo que debemos de entender esto debe de ser en nuestros corazones. No debe de ser solamente con nuestra lengua. No debe decir frases que están bien bonitas, pero que no tienen significado vivencial en nuestra vida. Debe de ir acompañado un sentimiento serio del corazón con el canto que estamos ejecutando con los labios. Debe de expresarse. Así como dijo aquel director a aquella jovencita, ¿sabes que tu Redentor vive? Sí, pues ahora exprésalo, siéntelo, no solamente lo repitas, cántalo con el corazón. No es ninguna bendición, mis amados hermanos, en la congregación y mucho menos para Dios, que nuestra música que cantamos sea una repetición mecánica, una tradición eclesiástica. Nada más porque así este es el himno que cantaba Sutano Perengano hace 20 años.
Y el hermano perengano sutano cuando lo cantaba lloraba. Pero tú ni siquiera, o yo ni siquiera sabemos lo que significa y nunca hemos llorado, porque no lo hemos sentido ni lo hemos razonado bien lo que cantamos. Cantar himnos, porque los evangélicos y sobre todo los viejos defendemos los himnos. Decimos, un himno tiene teología, un himno es bíblico. Sí, y es verdad, pero cantar un himno por rutina y por tradición es una vergüenza. Cantar coros sin pensar lo que estamos cantando es sin sentir y sin identificarnos con ese mensaje, con ese discurso precioso del himno. Es una tragedia para la iglesia de hoy, mis amados hermanos. Alguien decía por ahí, el creyente no miente allá afuera, miente dentro de la iglesia. Y alguien decía, ¿cómo? ¿Cómo que miente dentro de la iglesia? Sí, cuando canta, porque canta cosas que ni siquiera hace, ni siquiera piensa, y solamente canta por cantar y se compromete y está mintiendo. Está, Señor, yo te alabo y te adoro y yo te sirvo, y nomás lo canta porque es lo que cantan todos o así se ha enseñado. Mi hermano, cantar por cantar es una evidencia de una falta de plenitud espiritual. Casi es tomar el nombre de Dios en vano. Cantar por cantar, repetir por rutina, por tradición, es menospreciar la gracia de Dios. Es mostrar una impiedad ante la gratitud, ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo decía en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias. Mis hermanos y hermanas, la música cristiana verdadera no puede fabricarse fríamente, no puede hacerse de una manera fría. Un no creyente, alguien que no es creyente, no puede cantar cristianamente. Una nota de pie también aquí. Hay iglesias en otros lugares que contratan músicos que no son creyentes para que dirijan la alabanza, porque tiene que ser profesional. Y se oye precioso la música, estoy hablando de música, la música se oye precioso, unos musicazos, wow, pero no son creyentes. Estas personas no comprenden lo que dice este texto. La música, la alabanza, la adoración debe de salir de un corazón lleno del Espíritu Santo. Y aquel que no es convertido no tiene el Espíritu Santo. Y aquel no puede fluir, es lo que Dios quiere. ¿Puede hacerlo profesional? Sí, yo conozco músicos, yo soy músico. Yo sé de eso, mis hermanos y mis hermanas. Pero la música no es solo asunto de música, es de canto, porque el canto debe de comunicar algo, el canto debe de tener un discurso, el canto debe de ser reflexionado. No estamos hablando de sonidos nada más. No se puede fabricar la alabanza, la adoración, la música con medios humanos, con medios sin el Espíritu Santo. Creo yo, y eso es una opinión personal. Si usted no está de acuerdo, no hay ningún problema, no nos vamos a pelear ni nos vamos a enojar, pero yo considero que más del 50% que pasa por música cristiana es una vergüenza, es un atentado contra la gloria de Dios a la luz de este texto que estamos viendo. Por ahí miraba en esos cosas que sale por ahí en YouTube, miraba acerca de un análisis que hicieron de varias música contemporánea hoy. Y hay una música, creo que lo canta Tercer Cielo, que wow, en funeral es muy sensible, es un tiempo muy difícil, y lo cantan. Pero el contenido que tiene está en contra de lo que la Biblia dice. Los muertos no vienen ni se ven, ni los podemos ver. Hay otros cantos por ahí también. Hay cantos algo así como que creo que se llama arrebata, una cosa así.
No hice bien mi tarea, mis hermanos, lo hubiera traído para tener bien la información, pero ustedes lo pueden buscar, ese canto que dice arrebata, donde tal parece que todo está en manos del diablo y el creyente quiere arrebatarle al diablo. Eso va en contra de lo que la Biblia está diciendo y dice, todo le pertenece al Señor. Realmente, mi hermano, algunos piensan, y no desde mi punto de vista, y a lo mejor después lo checamos, muchos piensan que la música nos las ha robado el diablo y que los músicos creyentes deben de ir al diablo y robarle, pero más adelante vamos a ver eso. ¿Cómo cantamos la música en la iglesia local? Los que somos de la iglesia evangélica Los Peregrinos aquí en San Luis, ¿cómo lo cantamos? ¿Cuáles son las motivaciones de los músicos? Y bueno, no estamos estamos en semáforo rojo, no vamos a poder cantar, pero ¿cuáles son las motivaciones de nosotros los músicos, los que estamos ahí en la alabanza? Y en tu iglesia, si tú estás en otra iglesia y ¿cuáles son las motivaciones de los músicos? ¿Cómo canta tu iglesia local la música? O bien cantamos como una consecuencia de una realidad espiritual, de una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, y entonces cantamos para exhortarnos unos a otros y cantamos para darle la alabanza a Dios. O bien estamos en serios problemas con errores en nuestro canto, en nuestra alabanza, y como dijo un escritor, estamos dando un fuego extraño. Pero vamos al tercer punto. Prácticamente con este punto vamos a estar terminando casi. 3 clases de música evangélica en la iglesia de hoy en día, en el siglo XXI. Y me cuesta mucho trabajo poder clasificarlas. En realidad es difícil clasificar. Pero yo he clasificado en tres tipos, 3 clases. La primera, la música religiosa. Y estoy hablando en un contexto de iglesia. No estoy hablando en un contexto de allá afuera, acerca de la clasificación de la música. No, estoy hablando en un contexto dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay música religiosa. Y entiéndase como religiosa, es de la religión humana. Esta música, fíjate bien, en el pasado era una respuesta verdadera en una experiencia real con Dios. Realmente nació así. Pero ahora las congregaciones, las iglesias, solamente la cantan por rutina, sin sentirla, sin experimentar lo que dicen, sin hacerla vivencial en su vida, y se vuelve una música de un culto religioso. Nada más. Esa es la música religiosa. La otra clasificación que hice es la música mundana. Ahora, tú a lo mejor te puedes escandalizar y dices, ¿a poco la música mundana está en la iglesia? Quiero decirte que algunos cantan las canciones sin bandera dentro de la iglesia y parece que a la congregación le gusta mucho, pero este es otro tema. Cuando yo digo la música mundana, es la reacción que sobre todo los jóvenes tienen. Y una reacción, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque la música religiosa que estamos cantando, que se canta o que se cantaba, está muriendo. Y entonces el joven nuevo, el jovencito, se aburre de parte de lo que nosotros ya llamamos tiempo de alabanza y tiempo de adoración. Un día, un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿cómo va a ser el cielo? Y la mamá no supo qué contestarle, y lo único que le contestó, dice, va a ser así como cuando en la iglesia estamos cantando. Dice, entonces no quiero ir allá porque parecen muertos, mamá. No, cantan sin ánimo. Mi hermano, en nuestro culto religioso de muchas iglesias, los jóvenes se aburren de nuestra forma religiosa de cantar. ¿Y qué hacen? Entonces buscan alternativas. Y como no están llenos del Espíritu Santo estos jóvenes, entonces buscan alternativas en el mundo.
y procuran trasladar desde el mundo los logros musicales del mundo y entonces pasarlas a las formas, de una forma cristianizado a la iglesia. Luego los miembros viejos, veteranos, se escandalizan, dicen: ¡qué error! ¿Cómo puede ser posible cantar esa música en la casa de Dios? ¿No entienden, mis hermanos, que los jóvenes no irían tras la música del mundo, tras la música que dan las cisternas rotas, si no hubieran visto las cisternas rotas que hay dentro de nuestra adoración y alabanza dentro de la iglesia? La música del mundo distrae de las cosas de Dios. Muchas veces la música del mundo pone la atención en el protagonismo humano. Y entonces los jóvenes traen esa música de allá porque consideran y les han metido en la idea, sobre todo las generaciones nuevas, de que el diablo nos ha robado la música. Y entonces tenemos que ir a rescatar esa música que era de Dios y que el diablo nos la robó. No es así, mi hermano. Ninguna de estas formas, ni la música religiosa glorifica a Dios. Porque la música religiosa aburre, adormece, ni comunica nada, ni expresa convicción, ni edifica, es una rutina vana. Pero también la otra es una música mundana, carnal. Y aquí podemos dividirnos en dos bandos. Normalmente las iglesias se dividen en dos bandos. Los que ven, fíjate bien, voy a contarme yo. Los que vemos la carnalidad de la música religiosa, vemos esta música mundana que viene aquí, y no vemos la música del mundo. No le ponemos atención, no sabemos, ¿cómo se le llama? Diferenciar entre una y otra. Y está el otro bando, los que vemos la carnalidad de la música del mundo, pero no hemos entendido que lo que nosotros cantamos, lo cantamos por rutina. Y entonces es otra forma de carnalidad. En realidad, la música religiosa se vuelve carnal y la música del mundo es carnal. Así que, mi hermano, algo que hay que aclarar, porque tenemos que aclarar y volver a repetir. Las formas musicales son neutrales. No estamos hablando de formas musicales. Estamos tratando de hacer una diferencia entre la música que hay en el cristianismo de hoy. Estos himnos que a veces cantamos con sus melodías y que hoy defendemos como lo más santo, en aquellos siglos eran las melodías que cantaban en los cabarets de aquel tiempo. Pero alguien le puso una letra cristiana y ahora la cantamos como si fuera una música religiosa, santa, pura y bien padre, ¿no? Pero recordemos que las formas musicales son neutrales, ¿sí? Si nos situamos a nosotros en el tiempo que estamos viviendo, podemos diferenciar bien estos estilos de música que estamos hablando. La música religiosa y la música mundana. Creo que la música, de esas dos clases de música, no es compatible con lo que Dios pide, exige y espera de nosotros. La música cristiana, mi hermano, con el tiempo cae en una rutina, cae en una tradición. La música que antes era espiritual, ahora se vuelve religiosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una música religiosa y las iglesias evangélicas tienen mucho de eso. Himnos viejísimos, pero fríos. Y entonces los jóvenes dicen, pues vamos y traemos acá un estilo nuevo y con música y le metemos y hacemos eso. Pero también es carnal, porque no procede del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la otra es la música espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Y cuando hablo de la música espiritual, es la música que resulta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estoy hablando de cantar la forma musical que sea, como resultado del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiero decir? Que tú y yo debemos de cantar cuando el corazón rebosa de gratitud al Señor. Debemos de cantar cuando con la mente, fíjate bien, la mente meditas las grandes verdades del Evangelio. Y eso la vez pasada lo dijimos. O sea, debemos de cantar con el entendimiento, usando la mente, el corazón, la mente. Debemos de cantar cuando la persona desea tener la experiencia con el Señor, elevarse con el Señor y sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso habla de la experiencia. Debemos de cantar cuando tenemos el deseo de comunicar a nuestros hermanos la exhortación, para cuando queremos animarlos a que sigan adelante y cuando en nuestro corazón hay un canto de alabanza a Dios. Esa es la música espiritual. Y viendo esta música espiritual descubrimos dos cosas, entre lo viejo y lo nuevo. Aclaro, no todo lo viejo es malo, ni no todo lo nuevo es bueno. Descubrimos que de lo viejo hemos perdido el valor espiritual verdadero en algunos himnos clásicos de la iglesia. Himnos como Santo, Santo, Santo. Quizá hemos estado cantando ese himno con un criterio religioso. Me atrevo a decir que si a los jóvenes de hoy le pusiéramos las palabras que dice ese himno santo, muchos de ellos no sabrían ni lo que significan esas palabras. Por ejemplo, si dijéramos, ahí dice loor, y alguien diría, ¿qué es loor? No saben. Cantan por cantar. Y me temo que muchos viejos también desconocen lo que dice, lo que significa esas palabras. Mis hermanos, no nos aferremos a unas formas clásicas solo porque es la tradición de la iglesia. No digamos, es que aquí siempre se han cantado himnos y los himnos deben de estar. Claro, a mí me encantan los himnos. Lo que no me encanta es la frialdad con que se cantan, porque necesitamos experimentar lo que esos himnos dicen, lo que esa música tradicional, que hemos perdido ese valor espiritual verdadero. Pero ahora hablemos de lo nuevo. Seamos creativos. Tengamos el deseo de crear nuevas expresiones musicales que den cauce a nuestra alabanza y a la gratitud a Dios. Que puedan expresar una exhortación a nuestros hermanos con la música, pero usando la creatividad. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo. Que seguramente vamos a usar sonidos nuevos. Claro que sí. Hay tantos sintetizadores, podemos usar sonidos nuevos. Ritmos también, ritmos nuevos. ¿Sí? Podemos usar formas musicales nuevas también. Si usamos reggae, si usamos country, si usamos cualquier ritmo, pero que salga de un corazón lleno del Espíritu, una alabanza que proceda de un corazón lleno de Dios. Y de esa manera, mis hermanos, no estaremos ni cantando música religiosa, ni cantando música mundana, sino estaremos cantando música espiritual, porque es la música que procede del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu de gozo. Y si tú recuerdas esta lista del fruto del Espíritu Santo que vimos en Gálatas ya hace bastante tiempo, debes de reconocer que la segunda virtud después del amor viene, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo del Señor. Y la música da gozo, alegría.
El gozo del Señor es nuestra fuerza. Pablo a los filipenses les dice constantemente, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo estaba en la cárcel, pero como Pablo era lleno del Espíritu Santo constantemente, entonces él podía animarnos a estar con un espíritu de gozo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el gozo en medio de diversas tribulaciones, en medio de diversas pruebas. Pablo da fe de que el Espíritu le ha fortalecido a él en medio de adversidades, en medio de persecución, en medio de problemas. Pablo dice, gozaos. Y otra vez digo, regocijaos. La música, hermano, hermana, es la forma más hermosa que tenemos de expresar nuestro gozo al Señor. No hay palabras, música, necesita haber música, palabras, contenido, frases que puedan expresar todo nuestro agradecimiento, nuestro gozo que tenemos con el Señor. Además de expresar nuestros sentimientos. La tragedia de la iglesia contemporánea de hoy, y hablo de la iglesia bíblica, ¿sí? De la iglesia bíblica contemporánea, es que tenemos fama de ser un pueblo triste, de ser un pueblo aguafiestas, de ser creyentes amargados, abrumados, derrotados, sin nada que ofrecer. No hay gozo. Y a veces, mis hermanos, es cuestión de entrar a una iglesia tradicional, a una iglesia bíblica tradicional, para ver cómo se refleja esta forma al cantar la música. Una música fría. Ahora tú me puedes decir, sí, pero ahora las iglesias contemporáneas, las que están bien prendidas, pues sí están bien prendidas, pero no por el fruto del Espíritu Santo, no por la llenura del Espíritu Santo, porque ponen a la música en primer lugar y piensan que con la música es una muestra, pero no, es el Espíritu Santo que produce una música. Mi hermano, si alguien entrara a la iglesia de afuera, a la iglesia evangélica, a los peregrinos, y nos mira cantar, ¿cómo te va a mirar cantar a ti? Si tú y yo no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a cantar como personas llenas del Espíritu Santo. Muchas veces pienso que en vez de estar llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de nuestros problemas, llenos de agobios, llenos de tristeza, llenos de pecado. Y de esa misma manera cantaremos una alabanza, una adoración fría, porque no hemos sido llenados por el Espíritu Santo. Pero también eso se refleja en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus nietos. ¿Qué música escuchan tus nietos? Me pregunto yo. Yo no tengo nietos, pero ¿qué música escuchan tus nietos? ¿Qué música les permites? Si tus nietos viven ahí. Si no viven, bueno, pero si viven ahí, ¿qué escuchan? Creo que muchas veces la música ha sido un pleito en medio de una familia cristiana. Vamos a concluir. 1. Hemos perdido, mis hermanos, trágicamente una parte de nuestra herencia. Dios desea que el gozo del Señor sea nuestra fuerza y que esto se manifieste en nuestra manera de cantar. Es curioso, mi hermano, que el mundo añora la música. Es curioso que la persona de afuera, fíjate bien, invierte mucho en música, la gente de afuera, pero normalmente la gente no canta. En términos generales, habrá quien le gusta cantar y cante hasta por los codos, pero de manera general la gente no va por la calle cante, salvo que esté medio zafado o vaya borracho. Entonces sí, va a ir cantando. Pero nuestra sociedad invierte mucho en música, porque es una sociedad que no canta. Está abrumada, tiene pocos motivos para cantar, pero eso sí, invierte mucho dinero
en música, quiere escuchar música. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener el secreto de la música y el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, entonces va a producir música, canto, alabanza, adoración. Segundo, la raíz del problema no está en la música, sino en la falta de plenitud espiritual. Nosotros no podemos ir al mundo y pedir prestado sus formas, pedir prestado su música, para entonces venir traer esa música de afuera y ponerla en la iglesia para animarnos un poco. No, no debe de ser así. Jamás debe de ser así. Lo que necesitamos es recuperar este principio y esta obediencia de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir con la plenitud del Espíritu Santo auténtica en nuestra vida con el Señor, y entonces nosotros vamos a cantar. Y la gente va a saber que este canto procede de un corazón lleno de Dios. Yo animo a aquellos a que les gusta la música, que sean creativos, que hagan música para el Señor. No debemos de copiarlo de afuera. No debemos de decir, ahora que sacó Luis Miguel y vamos a buscar de Luis Miguel y vamos a ponerle ese arreglo. Creo que no. Creo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y si hay músicos, y si no hay, Dios mandará músicos y Dios nos dará las formas para poder cantarle. Pero en primer lugar de decir, para que esta iglesia se anime, vamos a cambiar la música, no es así. Primero debemos de ser llenos del Espíritu Santo, y entonces la música vendrá por añadidura. Pero la música no es el fin, es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a cantar llenos del Espíritu Santo, puesto nuestras miradas en el Señor, de manera que Él nos llene para que podamos cantar conforme Él espera que cantemos. Cantarle al Señor, mis hermanos, cantemos al Señor, alabemos, que esta semana sea una semana que tú alabes, cantes, adores, exhortes a tu familia con un canto. Escucha un canto que tenga una letra bíblica preciosa y dásela a tu hija y a tu hijo. Dile, mira, escucha este canto y me dices qué te dice. Escucha esto, va a ayudar mucho. Pero si nada más hay pura música mundana o religiosa, entonces no va a haber ningún cambio, ninguna transformación. Voy a terminar orando al Señor y voy a usar una oración de un hombre llamado George Whitefield, Jorge, que habla de esto de adoración. Así que incline su rostro y permítame leer esta oración. Oh Dios Todopoderoso, que has perfeccionado la alabanza, abre ahora nuestros labios para que nuestra boca publique tu alabanza. Permite que nuestras almas sean llenas de meollo y de grosura, y que de la abundancia de nuestros corazones hablen nuestras bocas. Haznos capaces, Señor, de cantar con el Espíritu y también con el entendimiento, para que en nuestros corazones te entonemos melodías, oh Señor. Permite que nos regocijemos en ti para siempre, y ayúdanos a mostrar nuestro agradecimiento, no solo con nuestros labios, sino también en nuestra vida. Y después de haberte alabado aquí, Señor, concédenos que en el momento de nuestra muerte seamos llevados junto a los ángeles y a los arcángeles y a los espíritus de los justos hechos perfectos, para poder alabarte desde entonces y por toda la eternidad. Así sea, Señor Jesús. Amén y amén. Dios, ayúdanos, Padre, que como pueblo tuyo podamos ser llenos de ti, y al ser llenos de ti, poder hablar entre nosotros, cantarte y alabarte en nuestros corazones,
para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.